2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, sanitos y con mucha energía. Sean bienvenidos a la clase de lenguaje del quinto curso del nivel primario. Hoy tendremos una jornada llena de aprendizajes. Soy la maestra Graciela Bedoya y es el momento de generar nuevos conocimientos. El contenido que desarrollaremos el día de hoy es el cuento, su estructura y análisis de los personajes. ¿Están listos? Comencemos. Realicemos la siguiente lectura. Un niño heroico. En un lugar de La Paz en el año 1867, nace un niño llamado Juan de apellido Pinto, en una familia humilde, un niño de tez morena, alegre y travieso. Jugaba en las calles de La Paz. De cariño le decían Juancito Pinto. Todos en el pueblo lo conocían por ser un niño respetuoso, obediente, valiente y humilde. Para entonces Bolivia ya tenía una vida independiente. Por fin los bolivianos eran libres, pero poseían recursos naturales que Chile deseaba, razón por la cual habían tenido algunas diferencias con el país vecino. Al escuchar de estos acontecimientos en Bolivia, Juancito Pinto a sus 12 años decide unirse a las tropas bolivianas. El 7 de abril de 1879 se despidieron del pueblo paceño. Los ciudadanos los acompañaron hasta afuera de la ciudad. Varios muchachos humildes de corta edad también se habían unido a las filas. Juan se enroló en calidad de tambor de órdenes junto al batallón de Colorados de Bolivia. El 26 de mayo de 1880 en Tacna, Perú, se enfrentan Bolivia y Perú unidos contra Chile. Esta batalla fue sangrienta, donde perdieron la vida muchos soldados. Durante la pelea, 1-1 caían los Colorados de Bolivia. Juan veía con mucha desesperación, tristeza y coraje a los soldados en el suelo. A uno de ellos le arrebató su arma y, manejando con dificultad el arma, corrió donde la pelea continuaba. Y los pocos que sobrevivieron contaron la historia de este niño que entregó su vida por Bolivia. Ahora respondamos el siguiente cuestionario. ¿De qué trata el cuento? ¿Qué final escribirías para esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras vivido en esa época? Después de socializar las respuestas con la clase, revisa tu ortografía y recuerda que toda oración comienza siempre con la letra mayúscula y finaliza con un punto. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración que puede ser real o ficticia. Puede ser contada de manera oral o escrita por un autor o por varios autores. El cuento tiene como elemento principal a personajes que son definidos. Para escribir este tipo de narración debemos tener en cuenta la estructura básica de un cuento, que son la introducción, el nudo y el desenlace. Ahora hablemos de las partes del cuento. La introducción. Es el inicio, se encuentra en el principio del cuento. En la introducción se comienza la historia. Se plantea el escenario y una pequeña presentación de los personajes principales. Aquí se describe cuándo ocurre el cuento, dónde ocurre y cuáles son los personajes principales. Pasemos al nudo. En el nudo encontramos la parte central de la historia, lo que sucede con los personajes. En él puede desarrollarse un conflicto y los personajes tratan de resolverlo o simplemente se puede narrar una tradición, una historia. Veamos el desenlace. Es la parte final de la historia. Puede tener un final feliz o no, o puede terminar con una enseñanza o una moraleja. El análisis de personajes. Uno de los elementos más importantes de un cuento es el personaje. Un personaje es una persona real o fantástica, animal u objeto animado que aparece en una obra literaria. En toda historia encontramos diferentes personajes. De acuerdo a su participación, los personajes se clasifican en personajes principales. Los personajes principales son los más importantes en una obra literaria. Se clasifican a la vez en protagonistas y antagonistas. Protagonistas
Son los personajes buenos de la historia, o sea, aquellos que luchan a favor de una causa noble y justa. Los antagonistas, por lo general, son los personajes malvados, los que luchan en contra del protagonista. Los personajes secundarios son los amigos de los personajes protagonistas. También pueden ser los personajes aliados o cómplices de los antagonistas. ¿Qué importancia tienen los textos narrativos? Su importancia principal radica que al pasar de generación en generación, este transmite valores y principios que sirven para una convivencia fraterna y en paz con nuestros semejantes, además de fortalecer nuestra imaginación, estimulando la creatividad en la anticipación o la predicción en el momento de la lectura de un cuento. Bueno, ahora realizamos el análisis de un cuento conocido para identificar sus partes y escribimos los ejemplos en nuestras carpetas. Recuerda, debes tomar en cuenta las partes de un cuento. Introducción, hablamos del principio de la historia, presentamos los elementos, detallamos todos los aspectos. Nudo, parte más importante del cuento, plantea conflicto de la historia y los personajes tratan de resolverlo. El desenlace es el final de la historia. Suelen tener un final feliz con una enseñanza o moraleja. Hagamos el análisis del cuento La Caperucita Roja. Introducción del cuento Caperucita Roja. Érase una vez una niñita que usaba una hermosa capa de color rojo. Como la niña usaba casi a diario, todos la conocían como Caperucita Roja. El nudo del cuento. Antes de salir, su mamá le dijo: «No hables con extraños». «Yo sé, mamá», respondió Caperucita Roja, y salió hacia la casa de la abuelita. En el camino se encontró con el lobo. «Hola, niñita, ¿hacia dónde te diriges?», preguntó el lobo. Caperucita Roja recordó que su mamá le había advertido de no hablar con extraños, pero el lobo lucía muy amigable y educado. «Voy a la casa de mi abuelita, señor lobo», respondió. El desenlace de este cuento. Caperucita salió corriendo y justo en ese momento un leñador que iba pasando llegó a ayudarla. Al ver el leñador, el lobo huyó, espantado para nunca más regresar. La abuelita, que estaba escondida en el ropero, y Caperucita Roja agradecieron al leñador por salvarlas del malvado lobo y disfrutaron todos de una rica cena. Bueno, queridos estudiantes, después de haber realizado este ejemplo con el cuento de la Caperucita Roja, nosotros practicamos con la anterior lectura de Un niño heroico. Recuerda y toma en cuenta las partes de un cuento: la introducción, el nudo y el desenlace. No te olvides que debes cuidar tu ortografía y también tu letra. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.